El suelo húmedo y helado de la celda era el único consuelo que le quedaba. Sus muñecas, marcadas por los años de lucha, estaban encadenadas con hierro pesado. La oscuridad lo rodeaba, pero dentro de él ardía una luz inquebrantable. Pablo, el apóstol de los gentiles, había sobrevivido tormentas, azotes, apedreamientos y naufragios. Pero ahora, en el corazón del imperio más despiadado de la historia, su destino estaba sellado. Bajo el gobierno del emperador Nerón, el más perverso de Roma, la sentencia estaba dictada: muerte. Así terminaba la vida del hombre que llevó el evangelio hasta los confines del mundo conocido. Pero, ¿cómo llegó hasta aquí? La historia de Pablo comenzó mucho antes, cuando aún era conocido como Saulo de Tarso. Era un fariseo apasionado, un perseguidor implacable de los seguidores del camino. Con un fervor ciego, irrumpía en hogares, arrastraba a hombres y mujeres a prisión y aprobaba sus ejecuciones. Esteban, el primer mártir cristiano, murió bajo una lluvia de piedras mientras Saulo observaba, impasible. Pero en el camino a Damasco, cuando viajaba con cartas de autorización para continuar con su cacería, el cielo se abrió. Una luz cegadora lo derribó y una voz resonó con una pregunta que cambiaría su vida. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era Jesús, aquel a quien combatía. Ciego por la visión, Saulo permaneció 3 días sin comer ni beber hasta que un discípulo llamado Ananías, por instrucción divina, impuso sus manos sobre él. Como escamas, la ceguera cayó de sus ojos, y con ello, su antigua vida. El perseguidor se convirtió en el perseguido. Desde aquel día, Pablo recorrió miles de kilómetros llevando el mensaje de Cristo. En su primer viaje enfrentó apedreamientos, naufragios y rechazo. En su segundo viaje, fue azotado y encarcelado en Filipos, debatió con filósofos en Atenas y estableció una iglesia en Corinto. En su tercer viaje, su predicación en Efeso desató disturbios entre los artesanos que vendían ídolos de la diosa Diana. Cada ciudad a la que llegaba era una oportunidad, pero también un riesgo. Su mensaje desafiaba la estructura religiosa y política de la época. Y en cada paso, el Espíritu Santo le advertía: te esperan prisiones y sufrimientos. Pero Pablo no temía. Sabía que su misión trascendía su propia vida. Antes de partir hacia Jerusalén, donde su destino quedaría sellado, se despidió de los ancianos de Efeso con palabras que estremecieron a sus seguidores. No considero valiosa mi propia vida, con tal de que termine mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. En Jerusalén, su presencia encendió la ira de los líderes religiosos. Se le acusó de predicar contra la ley de Moisés y de profanar el templo. La multitud se enfureció y Pablo habría sido linchado de no ser por la intervención de los soldados romanos. Cuando lo llevaron ante el Sanedrín, Pablo vio la división entre fariseos y saduceos y con astucia declaró: estoy siendo juzgado por la esperanza en la resurrección de los muertos. Esto desató una discusión tan violenta que los soldados tuvieron que rescatarlo. Esa misma noche, Dios le habló en prisión: ten valor. Así como testificaste de mí en Jerusalén, también debes testificar en Roma. Pero un grupo de más de 40 judíos había jurado no comer ni beber hasta asesinar a Pablo. Enterado de la conspiración, el comandante romano organizó una escolta de 470 soldados y lo trasladó a Cesarea, donde sería juzgado por el gobernador Félix. En Cesarea, Pablo defendió su caso ante Félix y su sucesor, Festo. Pero al notar que su situación no mejoraba y que su vida estaba en riesgo, tomó la decisión definitiva: apelo al César. Con esas palabras, aseguró su traslado a Roma, donde su juicio sería decidido por el mismísimo emperador Nerón. Sin saberlo, Pablo estaba sellando su destino. Escoltado por soldados, Pablo abordó un barco rumbo a Italia. En el trayecto, la embarcación fue azotada por una violenta tormenta. Durante días, la tripulación luchó contra las olas,
pero todo parecía perdido. Fue entonces cuando Pablo, con calma sobrehumana, les dijo: «Nadie perderá la vida. Dios me ha dicho que compareceré ante el César». Tal como predijo, el barco naufragó, pero los 276 pasajeros llegaron con vida a la isla de Malta. Allí, Pablo fue mordido por una víbora venenosa ante los ojos de los habitantes, quienes esperaban verlo caer muerto. Pero él simplemente sacudió la serpiente en el fuego y continuó como si nada. Los isleños, asombrados, lo recibieron como un enviado de los dioses. Después de 3 meses, Pablo finalmente llegó a Roma. Allí, aunque bajo arresto domiciliario, siguió predicando. Durante 2 años recibió a todos los que acudían a escucharlo, escribiendo las cartas que formarían gran parte del Nuevo Testamento. Pero su destino final aún lo esperaba. En el año 64 después de Cristo, un incendio devastador consumió gran parte de Roma. Durante 6 días, las llamas arrasaron barrios enteros, dejando muerte y destrucción. Se rumoraba que el propio Nerón había ordenado el fuego para reconstruir la ciudad a su antojo, pero el pueblo estaba furioso. Necesitaba un culpable. Y lo encontró. Los cristianos, ya vistos con recelo por su negativa a adorar a los dioses romanos, fueron señalados como los responsables. La persecución que se desató fue brutal. Algunos fueron cubiertos con pieles de animales y devorados por perros. Otros, crucificados. Y muchos más, quemados vivos en los jardines del emperador como antorchas humanas. En medio de este horror, la relativa libertad de Pablo terminó. Fue arrestado nuevamente y trasladado a la cárcel mamertina, un lugar oscuro, frío y miserable, donde los enemigos del imperio esperaban su ejecución. Allí, en las tinieblas de la celda, con la muerte acechando, Pablo no se quebrantó. Al contrario, escribió su última carta: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Sabía que el fin estaba cerca. El juicio de Pablo ante las autoridades romanas no fue como los anteriores. Esta vez, no se trataba solo de una disputa religiosa con los judíos. Ahora, era considerado un enemigo del Estado, un líder de una secta acusada de incendiar Roma y alterar el orden público. Los cargos eran graves. Su condena, inevitable. Pero Pablo no se defendió. No intentó salvar su vida. En cambio, utilizó su última oportunidad ante el tribunal para hacer lo que siempre había hecho: proclamar el Evangelio. «El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí se proclamara plenamente el mensaje y todos los gentiles lo oyeran». Nerón no tuvo piedad. La sentencia fue dictada: muerte por decapitación. Una mañana gris y silenciosa, los soldados romanos sacaron a Pablo de su celda. Su cuerpo estaba debilitado por el hambre y el frío, pero su espíritu seguía firme. Lo condujeron por la vía Ostiense, rumbo al lugar de ejecución. En el camino, quizás algunos cristianos lo observaron desde la distancia, sin poder hacer nada para ayudarlo. Sabían que cualquier muestra de apoyo podía significar su propia muerte. Según la tradición, en el trayecto se encontró con una noble romana llamada Plautilla, quien le ofreció un velo para cubrir sus ojos en el momento de la ejecución. Pablo lo aceptó con gratitud, prometiéndole que se lo devolvería después. Llegaron a un lugar conocido como las Tres Fuentes, llamado así porque, según la leyenda, cuando su cabeza tocó el suelo, brotaron 3 manantiales. Los soldados hicieron los preparativos. Se colocó el bloque de ejecución. El verdugo desenvainó la espada. Pablo, el hombre que una vez persiguió a los cristianos, ahora moría como uno de ellos. Antes de arrodillarse, elevó una última oración. No por él, sino por aquellos que seguirían su legado. Oró por la iglesia, por los creyentes, incluso por Nerón y por Roma. Con una paz sobrehumana, inclinó la cabeza.
El verdugo levantó la espada. Un solo golpe. El cuerpo de Pablo fue recogido en secreto por los cristianos y enterrado en la Vía Ostiense. Aquel lugar se convirtió en sitio de peregrinación, y siglos después, Constantino erigió allí la primera basílica en su honor, dando inicio a lo que hoy conocemos como la Basílica de San Pablo Extramuros. Pero más allá de su tumba, su verdadero legado quedó plasmado en sus escritos. Casi un tercio del Nuevo Testamento proviene de sus cartas, donde explica la fe, la gracia y la justificación por medio de Cristo. Su vida transformó el cristianismo de un pequeño movimiento judío a una fe universal. Su martirio no fue el fin. Fue solo el comienzo. Esta historia no es solo un relato del pasado. Es un recordatorio de fe, valentía y entrega total a Dios. Si este video te ha impactado, te invito a que te suscribas a nuestro canal Relatos Bíblicos Eternos. Activa la campana de notificaciones para recibir más historias como esta. Comparte este video con tus amigos y familiares, y deja tu comentario sobre qué enseñanza te deja la vida de Pablo. Nos vemos en el próximo relato.